Hola muchachos, una de las cosas que me faltó hacer en la clase es por qué la regla del producto tiene la forma que tiene, ¿no? Entonces recordemos que lo que nos decían era, si se tiene dos funciones diferenciables, f de x y g de x, y h de x que sea el producto de f por g, ¿no? Entonces la derivada de h con respecto a x es f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué no es nada más f de x, f' de x por g' de x? ¿O por qué no tiene otra forma? ¿No? Entonces, eh, para ver por qué, pues vamos a recordar la definición de derivada, ¿no? Entonces, de la definición de derivada, lo que vamos a tener es que h' de x, o sea, la derivada de h', es el límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x y todo esto entre delta x. ¿Sí? Entonces, pero recuerden que h' de x es la multiplicación de f y g. Entonces, esto en realidad lo puedo escribir como límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x por g de x. Todo esto entre delta x. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una cuestión que se llama voy a sumar un 0. ¿Sí? Entonces, de este paso al siguiente lo que voy a hacer es una suma de un 0. Entonces voy a tener h' de x va a ser igual a límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x más delta x. Y aquí es donde voy a sumar el 0, ¿no? Entonces voy a poner menos f de x por g de x más delta x y lo voy a sumar con el mismo término. Entonces voy a sumar f de x más f de x por f de x por g de x más delta x. Entonces, déjenme cerrar este paréntesis. Y todavía me faltaba este término. Menos f de x por g de x. Lo anterior todo va a ir dividido por delta x. Déjenme hacer una raya mejor. Me extendí demasiado. Entonces por eso no me sale bien esta raya. Entonces todo esto va a ir dividido por delta x. Entonces ya tenemos aquí las dos partes que vamos a necesitar. Ahora voy a factorizar estos dos con g de x delta x. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener factorizando vamos a tener que h' de x va a ser f de x más delta x menos f de x y
todo esto va a ir multiplicando a g de x más delta x. Y luego de estas dos, pues ambos tienen como factor común a f de x. Entonces voy a poner más f de x que multiplica a g de x más delta x menos g de x. Y todo va a ir dividido por delta x. Ahora tengo una suma de una suma dividida por delta x. La suma la puedo separar, ¿no? Y no solamente voy a separar la suma, sino que además voy a bajar estos dos términos que están multiplicando, ¿no? Entonces voy a desarrollar esa suma y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener el límite de f de x más delta x menos f de x, todo dividido por delta x y multiplicado por g de x más delta x. El límite va a afectar a toda la suma. Entonces, más f de x, que va a ser, que va a multiplicar a, aquí me falta un poco más de línea, que va a multiplicar a g de x más delta x menos g de x entre delta x. Ahora, recuerden que el límite de una suma es la suma de los límites. Y por lo tanto, esto va a quedar como h' de x va a ser igual a límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo dividido por delta x y multiplicado a su vez por todo esto por g de x más delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x que multiplica a g de x más delta x menos g de x. Y todo esto dividido por delta x. Entonces ya tengo la suma de mis dos límites. Ahora, por otro lado, recuerden que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, este límite en realidad es h' de x igual a límite cuando delta x tiende a 0 f de x más delta x menos f de x y todo esto dividido por delta x. Y vamos a tener el producto de límites, es decir, límite cuando delta x tiende a 0, o sea, por límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x. Más límite cuando delta x tiende a 0, primero de este, de f de x
que multiplica a el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x entre delta x. Ahora, recuerden que esto en realidad es nuestra definición de derivada y sabemos que tanto f como g son funciones que son diferenciables. Entonces, esto en realidad es f' de x, o sea, quienes son mi definición de derivada es esta parte y esta parte. Entonces, aquí me va a quedar f' de x y de este lado también me va a quedar g' de x, ¿no? Entonces, ya en el último paso lo que voy a hacer es tomar el límite tomando los límites de delta x cuando tiende a 0, voy a tener lo siguiente, va a ser h' de x igual, recuerden que esto en realidad es mi definición de derivada, es lo que habíamos definido como f' de x, por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x. Cuando tome este límite, lo que va a suceder es que esta se va a ir a 0. Entonces, en realidad lo que voy a tener aquí es por g de x. Más límite cuando delta x tiende a 0 de f de x. F de x no depende de delta x, entonces lo voy a dejar como si fuera una constante. Voy a dejar solamente a f de x, que multiplica a g' de x, ¿no? Porque esto es nuestra definición de derivada. Y esta es la parte de por qué la regla del producto toma esta forma, ¿no? Entonces, observen que la regla del producto es relativamente contraintuitiva. De hecho, por ejemplo, aquí utilizamos que el límite de un producto es el producto de los límites. Sin embargo, la derivada de un producto no es el producto de derivadas, ¿no? Tiene esta forma, ¿no?